cosas así, y esta es solo una de esas tantas anécdotas. La tía Sara era una mujer de carácter fuerte, pero que desafortunadamente se había casado con un hombre que solo la maltrataba. Ya saben, con uno de esos alcohólicos que exigen que siempre se les esté sirviendo y que solo se casan para tener a alguien que los mantenga. La vida de mi tía no fue nada fácil. Al ser la mayor, tuvo que convertirse casi en madre de sus 6 hermanos, aunque eso duró poco debido a que se casó a muy temprana edad. Durante el tiempo que duró su matrimonio, tuvo que tragarse maltratos, insultos y amenazas de muerte. Lo único que la mantenía fuerte eran sus hijos. Por ello soportó todo, hasta una noticia terrible, cuando le diagnosticaron diabetes. Supongo que todos sabemos las enfermedades que se pueden desencadenar debido a la diabetes, pero el que nunca lo entendió fue su esposo, quien en lugar de apoyarla, solo se encargó de seguir con esa rutina de maltratos que había llevado por un poco más de 3 décadas. De hecho, hasta tuvo el descaro de, en el lecho de muerte de mi pobre tía, llevar a la mujer con la que ya llevaba una relación desde hacía al menos una década. Esto último fue la gota que derramó el vaso, y fue lo que la llevó a decir las siguientes palabras: «Qué poco hombre eres. Tienes el descaro de venir a presentar a la otra. Tú dices que ya estás harto de mí porque ya no puedo moverme, porque soy una vieja diabética, porque me la paso acostada gran parte del día. Pues solo espero que así como me ves te veas, y 10 veces peor. Ojalá que no tengas manera de poder levantarte de una cama, que no puedas ni hablar, que ni la misma mujer que trajiste a mi casa esté contigo cuando a ti te tengan que cargar para levantarte, y que por más que le supliques a Dios por tu muerte, no mueras hasta que pagues por todo lo que me hiciste». Mi abuelita fue una de las personas que estuvieron presentes en este momento, y me contó que esas palabras retumbaron en aquel cuarto como si fueran truenos. Desafortunadamente, un par de días más tarde, la tía Sara falleció a causa de un infarto. Aproximadamente 7 años después, el cementerio donde la habían enterrado debía exhumar el cuerpo para liberar la tumba y ocuparla con otro familiar. Y aquí es donde viene la parte más aterradora de esta historia. Cuando abrieron el féretro, el sepulturero soltó un grito aterrador, debido a que no podía creer que el cuerpo de la tía no se encontraba descompuesto. Parecía como si los años no hubieran pasado, como si lo hubieran enterrado esa misma mañana. Al escuchar esas palabras de la boca del sepulturero, su agresor de años no pudo creerlo, así que decidió bajar e inspeccionar por él mismo, y mientras se disponía a bajar, resbaló y cayó dentro del féretro. Dicen quienes estuvieron presentes que solo se escuchaban sus gritos suplicando por ayuda, y que por más que el sepulturero y 2 de sus hijos trataban de abrir el féretro, había algo que no lo permitía. Algunos dicen que fue un accidente, otros que la tía se lo quería llevar. Lo cierto es que cuando pudo salir, su rostro lucía pálido y desencajado. ¿Saben qué es lo curioso de todo esto? Que después de ese susto a él le diagnosticaron diabetes, pero de un tipo muy agresiva. Al final, la tía Sara selló su maldición. Ese hombre que se encargó de maltratarla durante tantos años, ahora era una carga para la mujer que llevó años atrás al lecho de muerte de su esposa. Se había convertido en una persona indeseable para sus hijos. No podía moverse sin la ayuda de alguien. No podía hablar. Incluso habían tenido que amputarle una pierna debido a su fallecimiento. La maldición encontró su camino, a tal grado de que, según las pocas personas que aún lo ven, hay noches en que solo pronuncia una palabra, mientras mira aterrado a una esquina de su cuarto. Sara. 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 Siguen por aquí. Felicidades porque casi han sobrevivido hasta el final de este episodio, pero todavía no canten victoria.
porque falta un poco más. Te recordamos darle pulgar arriba a este video y suscribirte si no lo has hecho, para que a partir de ese preciso momento seas parte de la comunidad de Relatos de la Noche. Esta historia es un poco larga, pero me gustaría compartirla ya que me la contaba siempre mi abuelita y luego mi mamá. Incluso ella tenía los periódicos que hablaban de lo sucedido, pero lamentablemente los perdió en una remodelación de su casa. Es algo que he contado a varias personas, pero nadie me cree. Lo he intentado buscar en internet, pero hasta ahora no he encontrado nada. Espero les guste y espero me crean. Esta es la historia. Ocurrió por ahí de 1979, en Morelia, Michoacán. Todo comenzó una tarde alrededor de las 7, cuando apenas empezaba a oscurecer. Mi mamá estaba haciendo la cena en su fogón, cuando de pronto escuchó un estruendo, como si hubiera caído un rayo, y al pensar que era eso, subió a la segunda planta por la ropa que había tendido. Ella cuenta que al ir subiendo las escaleras, parecía que al subir cada escalón, el poco sol que quedaba se iba apagando. Y comenzó a rezar, porque en ese tiempo pasaron las famosas tinieblas, que es una historia que en otra ocasión voy a contarles. Al llegar a la segunda planta, lo que vio la hizo pensar en el fin de los tiempos. En el Cerro del Quinceo, unas luces que iluminaban casi como el sol empezaron a salir de entre los árboles, y de nueva cuenta se escuchó un estruendo. Mi mamá no pudo contener el miedo y bajó corriendo a decirle a mis abuelos. Mi abuelita inmediatamente supo que no era nada bueno, y al carecer de luz eléctrica, solo apagaron todas las velas, dejando nada más un cirio pascual encendido. Mi abuelo fue por mis tíos a la gasolinera donde trabajaban, y decía que la calle estaba sola, sin un alma, que hasta parecía como si el diablo se anduviera paseando por las calles de Morelia. Esa noche todos estuvieron en vela, y mi mamá recuerda algo que sucedió a la mitad de la madrugada. Tocaron a su puerta, a la puerta de su casita, pero no abrieron. Insistieron nuevamente, pero nadie se atrevió a abrir. La razón era porque, por debajo de la puerta, se veía una luz tenue. Y repito, al carecer de energía eléctrica en esa zona, no podía ser algo bueno. Y así transcurrió la noche, con ruidos extraños, con sirenas de patrullas a lo lejos, con el ruido de los camiones de los soldados y el miedo tocando a la puerta, con las familias morelianas rezando para que nada les pasara. Cuando amaneció, lo primero que hicieron fue prender la radio y sí, en todas las estaciones hablaban de lo ocurrido. Anoche bajaron los marcianos en el cerro. Se llevaron a un señor que vivía allá. Van a volver a bajar. Todo eso y más se escuchaba en la radio, se leía en los periódicos y se murmuraba en las calles. A pesar del miedo, mi mamá salió a trabajar al igual que mis tíos al día siguiente, porque al ser de una familia muy pobre, el hambre pesaba más que el miedo. Mi mamá vendía tortas y todos los días iba al mercado de abastos a comprar las verduras, y ese día no fue la excepción. Al ir llegando a la central, escuchó a una señora que decía: había un jitomate más grande que tu cabeza y la mía juntas. Y otro señor comentaba: los soldados retiraron una zanahoria de 1,20 m. Mi mamá se acercó y preguntó que de dónde retiraron esas cosechas, y un señor le dijo: ay, hija, del Cerro del Quinceo. Se llevaron toda mi cosecha. ¿No ves que los marcianos hicieron experimentos anoche? Pero mi mamá no quiso creer y no le tomó importancia a sus comentarios, hasta que en la tarde, por ahí de las 3, llegó a la casa y mi abuelito le dijo: mañana no van a trabajar y tampoco pueden salir después de las 7. Hay toque de queda.
Mi mamá les contó lo que escuchó en el mercado y mi abuelita le dijo, pues lo creas o no, hace rato fui a checar nuestra milpa y los elotes se dieron mal, muy grandotes pero muy feos, y ayer todavía no se daban. Al día siguiente mi abuelito compró una tele de esas chiquititas que la pantalla ni se ve y la conectó a una batería de carro. Se pusieron a ver las noticias. En ellas decían que habían encontrado cerca del Cerro del Quinceo verduras que medían más de 1,5 metros. Hablaban del hallazgo de un conejo del tamaño de un perro, que los vecinos de las faldas del cerro reportaban una plaga de ratas como mutantes que medían 1 metro de largo. Y así el resto de las noticias. Cosechas podridas, animales mutantes, muchas cosas raras. Pero lo más increíble es que sí desapareció un señor, el mismo que vivía casi en medio del cerro. Sus cosas seguían ahí, pero ni rastro de él. Lo buscaron y donde cayó aquel primer estruendo estaba su ropa, su morral y sus guaraches. Lo buscaron por mucho tiempo hasta que al pasar de los años apareció así, de la nada, un pobre loquito desnudo, desnutrido, que gritaba que se lo habían llevado los marcianos. Tenía el cuerpo marcado, como si hubiesen experimentado con él, y la mirada perdida. No pasó mucho tiempo para que el señor muriera en el hospital. Unos dicen que por exceso de radiación, otros que por desnutrido, y unos más dicen que de plano se lo llevó la locura, pero nunca se supo la verdad. Al paso de los años parece que nadie recuerda esta historia, pero lo curioso es que en el Cerro del Quinceo se siguen viendo luces que flotan sobre el lugar, y desde ese día, esa tierra ya no es fértil. Aquí terminó esta historia. Está en tus manos si creerla o no. Al final del día, cada quien lo decide.